Hoy vamos a ver el capítulo 1, ya de entrada, y empezamos con el tema o el título del capítulo 1 se llama La Guerra Invisible. Ahí usted póngase ahí, ubíquese en el capítulo 1. ¿Sí? Tiene el capítulo 1. Bien. Ahí usted va a ver los objetivos que queremos alcanzar en cada capítulo siempre va a haber unos objetivos. Y uno de los objetivos es aprenderse un versículo que está aquí, ¿no? Y como estamos en una clase de intercesión y guerra espiritual, le estamos declarando la guerra al no puedo, ¿sí? Esa guerra está ahí. Entonces, hay que leerlo, memorizarlo. Pastor, tengo problema de memorizar. Bueno, el Espíritu Santo dice, la Biblia, que el Espíritu Santo te recordará todas las cosas. Y usted tiene al Espíritu Santo y lo que va a memorizar es palabra de Dios y va a ver que el milagro sucede. Amén. Entonces no diga no puedo, diga Espíritu Santo, ayúdame a memorizar. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos ahí varios objetivos que lo vamos a ir consiguiendo a medida que vamos leyendo. Muy bien, vamos a ver el reino natural y el reino espiritual. Creo que aquí hay información que a lo mejor usted lo sabe, pero yo voy a hacer como que si no. Debemos de estar conscientes que existen estos dos reinos, el natural y el espiritual. En el mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado o tanteado. Es tangible y visible. Y ahí hay un ejemplo. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente, puedes comunicarte con ellos, puedes experimentar los paisajes, sonidos y olores alrededor de ti. ¿Sí? Somos conscientes de que vivimos en un mundo natural. ¿Sí? En el mundo natural hay gente buena, hay otros no tan buenos, vemos cosas, injusticias, etcétera. Entonces, en medio de ese mundo natural, tenemos el mundo espiritual. Es un mundo donde no pueden ver nuestros ojos físicos, naturales, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Entonces, si hay un mundo natural y uno espiritual, en el natural mis ojos pueden ver, mis ojos físicos pueden ver las cosas naturales, pero existe un mundo espiritual y ese mundo espiritual también se puede ver, pero no con estos ojos verdes como los míos, que podemos alcanzar a ver lo natural. No, no toda persona puede ver espiritualmente lo que Dios quiere que veamos. Bien, para eso necesitamos discernimiento de espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen activado el discernimiento de espíritu? A ver, no tenga miedo y levante la mano si se puso Rexona y no le abandona. A ver, que tienen activado el discernimiento, ¿sí o no? Esto es que más o menos. No sabe. Vale, muy bien. Ok, bien. Por eso estamos aquí para activarlo. Bien, puesto que la guerra espiritual es justo eso, es espiritual, debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales.
El apóstol Pablo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y presta atención que pone espíritu con E mayúscula. Dice, porque para él son locura. ¿Para quién son locura? Para el que habita solamente en el mundo natural. Son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y mire, este versículo, este pasaje, nos ahorra muchos episodios de discusión, de enfado, de estar queriendo dar a entender a alguien natural cosas que son espirituales. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo tengo claro, fíjese que dice que para estas personas son locura. Y también dice que no las puede entender. Entonces no gastemos saliva, no nos pongamos a pelear. Entonces luego vamos a ver también, porque existe el mundo natural, mundo espiritual y ahora vienen los reinos. Los reinos naturales tenemos 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿sí? ¿Está claro? El mundo entero está bajo el maligno. Ok, vamos a ver un ejemplo. Aquí me estoy saltando. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Prepare Biblia, en móvil, papel, prepare Biblia. Vamos a leer Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Rápidamente vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes y vamos al capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Sí? Bien, dice desde el versículo 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Trajo Biblia o no? Mire, ¿sabe qué? Me he propuesto en este año traer Biblia de papel, aunque sea una chiquitita. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 17. Estoy en la Reina Valera, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están contra nosotros que los que están con ellos. Y ahora viene aquí el versículo clave. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Sí? Abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró.
y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de... ¿Qué ejército vio? ¿Qué ejército vio? ¿El bueno o el malo? Bueno. Entonces, aquí hay una oración clave. Señor, abre los ojos. ¿Qué ojos? Espirituales, para que pueda ver. Entonces, si usted dice, pastor, espiritualmente no veo nada, estoy ciego, ¿qué tiene que hacer? Señor, ábreme los ojos espirituales para que yo pueda ver. Muy bien, ahí está el ejemplo. Entonces seguimos con los reinos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Dice, un reino natural es un territorio o pueblo sobre el cual un rey o líder político es el gobernante soberano. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Mateo capítulo 4, versos 8 y 9 dice, otra vez lo llevó a Jesús el diablo a un monte muy alto y les mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Este pasaje con el que está ahí al lado de Primera de Juan 5:19 corrobora que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Por eso es que usted ve a políticos que ofrecen muchas cosas, entran con buena intención, pero cuando se les asigna el poder, se corrompe. Es por eso. Tenemos también el reino espiritual o reinos espirituales. Y aquí intervienen dos reinos. El primero, el reino de Satanás, que consiste en seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo hoy. ¿Sí? Fíjese bien esto. Y esto lo tenemos, lo debemos de tener muy claro, porque aquí juega las emociones. Nos juega a veces una mala pasada. Su madre o su padre o su hermano que se revela a la palabra de Dios pertenece al reino de... ¿Sí o no? Ahora, si usted va y le dice, mamá, tú perteneces al reino de Satanás, te puede doblar la quijada. Sí. Entonces, esto está, esta información sirve para saber pelear, porque yo tengo que saber si peleo en la carne o peleo en el espíritu. ¿Sí? Si pelea en la carne, nos cansamos, nos agotamos. Entonces es bien importante tener claro esto, porque si alguien se revela contra la palabra de Dios, esa persona pertenece al reino de Satanás y seguramente está gobernado y dominado por un demonio. Esto no gusta, no gusta. Cuando uno habla así, piensan que, ay, pues no, acá solo usted pertenece a Dios. ¿Quién es usted para decir eso? Está en la Biblia, ¿sí? Bien. Dos, está el reino de Dios. Consiste en el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien, ¿sí? Por eso, aquí hay otra cosa. Nosotros somos la iglesia, ¿sí?
Y teniendo esta información en mi mano, yo puedo exhortar, pero ojo, con integridad. Puedo exhortar a alguien, a uno de mis hermanos de la iglesia, si está actuando conforme al reino de Satanás. ¿Sí? Puedo exhortar y puedo decirle, ubícate y pasa al reino de Dios. Doblega esa carne. ¿Sí? Cuando yo diferencio esto, pasa eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Siguiente. La guerra invisible. Efesios 6, capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hoy llegamos a un acuerdo que la guerra no es una batalla natural, ¿sí? Sino que es una batalla invisible. No es el hombre, no es el hombre, no es la persona, aunque dan ganas de matarlo, aunque dan ganas de, Dios mío, y uno dice, ahora le voy a hablar y se va a enterar. La Biblia dice, no entienden, les parece locura. Y puede ser que como tú hablas y estás en el reino espiritual, tú hablas y se le va la ceguera, ¿sí? Pero ¿cómo vamos? El tema es cómo vamos. Porque si yo ya voy, si yo ya voy así, yo ya estoy bien encaminado hacia el reino de Satanás, porque tengo unas cuantas cosas que decirle. Entonces, dependiendo de cómo es nuestro temperamento, un rato estoy en el reino de Satanás y otro rato me pongo en el reino del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí? Un rato me enfado y le quiero arrancar los ojos, pero luego el Espíritu Santo me hace recordar y me ubico. Bien, entonces como es una guerra invisible, si es invisible, debo tener el discernimiento del Espíritu bien, activo. Entonces, esta guerra es multidimensional. Quiero que Oscar responda, por favor. Prepárame Juan capítulo 15 del 18 al 27. Juan 15 del 18 al 27. Wendy, prepárame Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Y acá Diego, Efesios 6 del 10 al 27. Con voz alta y bien, bien entendible. ¿Por qué es multidimensional? La guerra espiritual se mueve en varias dimensiones, en diferentes dimensiones. La primera, una batalla social entre el creyente y el mundo. Esa batalla la lidiamos cada día, ¿sí? Oscar, ponte en pie, por favor, y léeme este pasaje. Juan capítulo 15, del 18 al 27. Gloria a Dios. Ahí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vamos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Sí. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y han guardado mi palabra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si
Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. muy bien. Mire que dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Automáticamente, cuando usted y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya desde ese momento empieza una guerra. Ya la gente ya no cuenta contigo, habla mal de ti, ya no te invita a las cosas que antes te invitaba, porque ya no te ama, ya no perteneces a ese mundo. ¿Esto lo tenemos claro? Dice, pero porque no soy del mundo, antes que yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Qué buena noticia, ¿no? El mundo nos aborrece. Bien, entonces hay una batalla social entre el creyente y el mundo. Y ahí es donde tenemos que estar preparados, porque a más de uno le queremos tirar de los pelos si es que tiene pelos. Con más de uno nos queremos pelear. No entiendo por qué esta persona actúa así conmigo. ¿Por qué si yo soy una persona buena, Señor? Si yo lo que me le muestro es bondad. Si yo lo que hago es todo bueno. ¿Por qué viene contra mí? Ahí tiene la respuesta. ¿Sí? Le aborrece. Nos odian. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que está al frente. Entonces es muy importante esta batalla. Siguiente, batalla entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Gálatas 5, 16 al 26. Wendy, venga, con voz de mando. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Mire que normalmente tenemos la tendencia de utilizar este pasaje para la gente que no cree en Dios. ¿Sí? Para la gente que está en el mundo de la carne, en el mundo espiritual natural. Pero estas palabras son para nosotros, son para la iglesia. Se escribió a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque como hay esta guerra,
como hay esta contienda, el apóstol Pablo nos está percibiendo y dice, siempre el deseo de la carne es contra el espíritu. Siempre es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Esto es una problemática para el que no ha entendido y no ha asumido que estamos parados en una guerra. ¿Sí? Diariamente tenemos guerra. Yo pregunto, ¿hay cosas de usted que no le gusta? Sandra Vallecillo, ¿hay cosas de ti que no te gusta? Te pillé. ¿Qué no te gusta de ti? No se te ocurre nada. ¿Cómo te gustaría ser que tu ser te impide ser? Raquel, ¿qué no te gusta de ti? Ahora van a decir, me gusta todo. No. Hay algo que no gusta, ¿sí? A ver, ¿qué no te gusta? Tu carácter. ¿Tu carácter o tu temperamento? Tu temperamento, ¿sí? Lo odias. No quieres ser así. Hay cosas que no gustan, ¿sí? Que, Dios mío, no me gusta esta parte. Pero no son muy específicos. A ver, Dania, ¿qué no te gusta de ti? A ver, pero más específico. A ver. Explosiva, Dios. No te gusta ser explosiva. Te gustaría ser más mansa paloma, ¿sí? Por ejemplo, en los matrimonios pasa algo, ¿no? Yo a veces discuto o me enfadan cosas y ahí esas cosas no me gustan de mí. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué he entrado en una discusión con mi esposa si es una tontería? ¿Por qué discutimos por tontería? Porque la carne me pide discutir. ¿Sabe qué me pide la carne? Discutir y ganar. Eso me pide la carne. ¿Qué más me pide la carne? Que la otra persona reconozca que perdió. ¿Y qué más me gusta? ¿Qué me pide la carne? Que me diga, tiene razón. ¿Eso nos pide la carne o no? ¿Qué me pide la carne? Ganar esa discusión. ¿Qué es contra el espíritu? ¿Qué es lo que se opone o qué es lo que quiere el espíritu? Que yo baje los humos y piense, ¿por qué estoy así? ¿Por qué discuto? ¿A dónde me lleva esto? No me lleva a nada. Entonces pierdo. Ahí es donde esa guerra yo la tengo que ganar. ¿Sí? La tengo que ganar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya los humos se bajan, voy donde mi esposa y le digo, oye, ¿te has dado cuenta que hemos peleado por una tontería? A mí esa parte de Giovanni no me gusta. Pero claro, lo tengo que reconocer. ¿Sí o no? Cristina, ¿qué no te gusta de ti? Esta pregunta casi nadie no la hace. El temperamento, ¿sí? Alguien que esté fuera del temperamento, ¿qué no te gusta? El le das mucha vuelta a la cabeza. Ajá. Ajá, salir de ahí. Ok. Oye, yo me estoy olvidando del micrófono, Kevin, perdóname. ¿Dónde está el micrófono? Bien, aquí, Emilio, ¿qué no te gusta de ti? Buenos días. No ser consistente en las cosas. No ser consistente. Específicamente, ¿qué? A ver, dame un ejemplo. No, cuando comienzo algo y no lo termino. Ah, no te gusta. Es horrible. Sí, es horrible. ¿Alguien más tiene lo de Emilio? Bien, ahora empezaron a salir. ¿Alguien más tiene algo diferente? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no te gusta? Espera que no te escucharon acá adelante. ¿Qué? Que soy poco expresivo, Poco expresivo. muy frío. Muy frío. ¿Y cómo te conquistó?
Ah, ya. Ok. No, pero es verdad que uno cuando es así, ve que otras personas sí lo son y uno dice, me fastidia ser así. Me gustaría ser más así, más abierto, más extrovertido, tener temas de qué hablar, ¿sí? Pero bueno, avancemos. Otra batalla. La batalla, una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. ¿A quién le di esto? Bien, no lo vamos a leer porque, perdóname Diego, no tenemos tiempo, pero aquí está la armadura, ¿sí? Ahí está que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que allí hay unos elementos que debemos de identificar, que si usted vino los viernes al mes de guerra espiritual, se acordará. ¿Ok? Entonces, toda persona viva, toda persona viva está comprometida en esta guerra, se dé cuenta o no. No hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Son víctimas de la guerra. ¿Por qué razón? Porque Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es una guerra que existe. Está ahí, está latente, es evidente. Usted sale de su casa, usted sale orado, usted sale ungido, se pone aceite, atún, lechuga, de todo, sale con la paloma encima, pero sale de su edificio, va de camino al trabajo y empieza la guerra. Alguien te declaró la guerra y tú dices, Señor, ¿por qué si yo oré antes de salir? Por eso. Por esa razón. Bien, ¿cómo comenzó esta batalla? En Isaías capítulo 14, Isaías, prepare ahí su Biblia, no la voy a proyectar para que traiga Biblia. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Si alguien la encontró más rápido que yo, puede empezar a leerla. Dice, versículo 12 al 17. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Así empieza la guerra, así empieza a meterse esta situación. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Dios. Y aquí quiero diferenciar algo. Al cristiano, al que tiene a Cristo, el que está en Cristo, no le pasa esto. No puede entrársele un demonio y gobernarle. No, porque es Cristo, es el Espíritu Santo quien está en esa persona. Ahora, ¿qué sí puede hacer? Puede influenciar. ¿Puede un demonio influenciar a un cristiano? Sí, sí, porque está la guerra de la carne y del espíritu. ¿Sí? La guerra, cuando la carne le pida comprar en exceso, declárele la guerra, porque va a gastar más de lo que usted puede. Guerra. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver el significado de la guerra espiritual. ¿Cuál es? Esto lo va a tener ahí, pero yo he hecho un resumen, lo más importante. Dice, es el análisis
y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y el mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. ¿Sí? Aquí el objetivo durante todo este tiempo es que tengamos bien claro cuál es la estrategia del diablo, qué es lo que él hace, cómo actúa, por dónde entra, por dónde empieza. Dice, una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Esa es el arma más poderosa. Es decir, hoy el infierno está enfadado con usted, ¿sabía? Prepárese. Sandra Vallecillo, prepárate. El infierno está enfadadísimo. ¿Por qué? Porque ahora está llegando luz a su vida. Está empezando a conocer algo que el diablo no quiere que conozca. Ahora lo que usted va a hacer es pasar de un estado de oración de, Señor, si es tu voluntad, ayuda a este pobre miserable. Ahora va a pasar de ese estado a un estado de identidad como hijo de Dios. Padre, yo soy tu hijo y tu palabra dice que otros te rechazaron, pero yo no. Me diste herencia como hijo de Dios y como hijo vengo a pedirte. Va a pasar de todos esos estados. Va a dejar de sentirse la cucaracha aplastada, podrida, maloliente, a ser un hijo de Dios, a hablar como un hijo de Dios. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Acuérdese de esto. Si hoy usted está atravesando por un desorden, por algo que se le resiste, recuerde, esto no es fanatismo. Hay una causa espiritual y sobre nosotros más. Todo lo que se opone es una causa espiritual para que usted se venga abajo, para que se desanime, para que tire la toalla, para que no siga peleando, para que no siga firme. Pero la realidad es que si yo me paro, me detengo y me estaciono como un hijo de Dios, yo eso lo voy a enfrentar espiritualmente. Tengo una lucha en la empresa, con mi jefe, con un empleado, con quien sea. Hay una lucha en mi casa. En cualquier lugar que usted detecte una situación que le desestabiliza, es una causa espiritual. Se vence espiritualmente. Y aquí lo vamos a aprender. Entonces concluimos que con estas preguntas. ¿A qué reino perteneces o pertenecemos? ¿Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás? O Dios o Satanás tiene el poder sobre tu vida. No puedes ser neutral en esta guerra. Estás de un lado u otro en esta guerra espiritual. El Señor dijo en su palabra que no podemos servir a dos señores. O estamos con Él o no. ¿Ok? Entonces hoy nos hemos determinado a esto. ¿En qué concluyo? No nos olvidemos que dentro de lo natural que vivimos día a día, no nos olvidemos que existe un mundo espiritual. Por favor, controlémonos. Controlémonos. Lo que yo le contaba el viernes de esa situación del banco, a mí me daban ganas de gritar. La carne me pedía gritar, la carne me pedía humillar a esas personas. La carne me pedía de todo, decirles inútiles. Me pedía decirles incompetentes. Pero el Espíritu Santo me decía, shh, baja, 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 baja. Suave. ¿Sí? Y gané en el nombre de Jesús. Muy bien. Para la siguiente clase, recuerde, capítulo 2. Lo va a leer
y va a resolver el cuestionario. ¿Sí? Va a leer y va a resolver el cuestionario. Y luego llegamos aquí y ampliamos la información. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este arranque. Sabemos que vamos a ir a más. Vamos a ir ampliando el conocimiento. Nos vamos a volver unos guerreros espirituales bien cimentados.